Dicen que el dinero es la llave de la seguridad. Pero, ¿y si te dijera que mi abuelo me enseñó lo contrario? Un día, cuando yo era niño, me miró fijamente a los ojos y me soltó una frase que jamás olvidé. Nunca ahorres el dinero. En ese instante pensé que estaba loco. Todos a mi alrededor repetían lo mismo, que guardar cada moneda era la única forma de sobrevivir. Sin embargo, mi abuelo, don Ernesto, un hombre de pocas palabras y de mirada cansada, me compartió una verdad que no estaba en los libros ni en los discursos de los maestros. Y lo que me reveló fue tan poderoso, que cambió la manera en la que entiendo la vida, el trabajo y la riqueza. Hoy quiero contártelo. Pero antes de seguir, lo único que te pido a cambio es muy sencillo. Dale clic al botón de suscribirse y acompáñame hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede que sacuda tu forma de ver el dinero para siempre. Don Ernesto era un hombre distinto a los demás del pueblo. Mientras todos se levantaban antes de que saliera el sol para trabajar en los campos, él permanecía sentado bajo la sombra de un mezquite, en una silla vieja que crujía con cada movimiento. La mirada perdida en el horizonte y la barba descuidada eran parte de su retrato cotidiano. No era que trabajara poco, es que no trabajaba nunca. Eso lo sabía todo el pueblo. Los vecinos lo miraban con una mezcla de burla y lástima. Es un soñador vago, murmuraban mientras pasaban frente a su casa de madera con el techo lleno de goteras. Don Ernesto, con voz lenta, solía decir frases que ya sonaban como discos rayados. Un día pondré una tienda, ya lo verán. Otro día compraré tierras, tendré vacas, haré dinero sin cansarme. Pero ese día nunca llegaba. Su esposa, doña Clara, ya no tenía paciencia. Cada vez que lo escuchaba repetir sus promesas vacías, soltaba un suspiro profundo, tan fuerte que parecía que hasta el viento la escuchaba. Viejo, la vida no se sostiene con sueños, se sostiene con trabajo, le decía, cansada de tanto esperar. Don Ernesto solo levantaba las cejas, encogía los hombros y respondía con la misma frase de siempre. Ya veremos, mujer. Algún día voy a encontrar el modo. Y después, silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Mientras tanto, los años pasaban. La necesidad crecía. Y las promesas de don Ernesto seguían siendo humo en el aire. Una noche, la ilusión de don Ernesto se estrelló contra la pared más dura, el hambre. Su nieto, un niño de ojos grandes y pies descalzos llamado Mateo, se acercó con inocencia y le preguntó: «Abuelo, ¿tenemos pan?». Doña Clara, con el corazón apretado, caminó hacia la alacena. Abrió la puerta lentamente, como quien teme lo que va a encontrar. Y allí estaba la verdad, vacía, más vacía que nunca, como un hueso chupado por los perros. El silencio fue pesado. Mateo esperaba una respuesta. Don Ernesto no pudo mirarlo a los ojos. Sentía que las palabras se le atoraban en la garganta. Sus sueños no llenaban estómagos. Sus promesas no calmaban el hambre. Esa noche casi no durmió. Dio vueltas en la cama, mirando el techo agujereado, escuchando cómo el viento se colaba por las rendijas de madera. Al amanecer, tomó una decisión que nunca había querido tomar. Se levantó, se puso su sombrero gastado y salió rumbo a los campos de algodón. Por primera vez en su vida aceptó trabajar de jornalero. El cambio fue brutal. Pasar de la sombra del mezquite a doblarse bajo el sol ardiente fue como recibir un castigo. Sus manos, suaves hasta entonces, pronto se llenaron de ampollas. Su espalda se doblaba, sus piernas temblaban y cada músculo le ardía hasta los huesos. Al caer la tarde, llegó a casa con el cuerpo encogido como si tuviera 20 años más. Mateo corrió hacia él y lo abrazó. «¿Qué te dieron, abuelo?», preguntó con inocencia. Don Ernesto sacó un cheque arrugado, lo miró un instante y murmuró con voz cansada: «Es poco, hijo, pero algo es algo». Con el tiempo, el cheque se volvió rutina. Llegaba, se gastaba, y desaparecía como agua entre los dedos. Siempre era igual. Se pagaban deudas, impuestos, medicina para doña Clara y, cuando alcanzaba, un costal pequeño de maíz, algo de frijoles, café barato y azúcar. Al final, quedaban apenas unas monedas sueltas en el bolsillo. Mateo, curioso, las sacaba y las alineaba sobre la mesa como si fueran un tesoro. «¿Y esto es todo lo que queda, abuelo?», preguntaba con voz inocente.
Don Ernesto apretaba los labios. Esto, y nada más, hijo. Fue entonces cuando escuchó a unos hombres hablar en la tienda del pueblo. Uno de ellos, con voz segura, dijo: el secreto está en ahorrar. El que guarda, siempre tiene. Aquellas palabras se le quedaron dando vueltas en la cabeza como un eco. Esa misma noche buscó un frasco de vidrio grande, lo lavó con cuidado y lo escondió debajo de la cama. Cada semana, después de comprar lo justo para sobrevivir, echaba allí unas monedas o un billete arrugado. El sonido del metal al caer, tin, tin, se le clavaba en el corazón como música de esperanza. Cada moneda parecía prometer un futuro distinto. Un día, Mateo levantó la colcha y descubrió el frasco medio lleno. ¿Qué haces, abuelo?, preguntó sorprendido. Don Ernesto sonrió orgulloso, como un niño travieso que muestra su tesoro. Estoy guardando nuestro mañana. Pero ese mañana tenía un precio demasiado alto. El abuelo se negó a comprarse botas nuevas aunque las suyas ya se abrían por la punta. Caminaba con los dedos casi tocando la tierra y repetía: «Estas aguantan otro mes». La lluvia entraba por el techo y mojaba la mesa, pero él decía: «Ese techo aguanta otra tormenta». Mientras tanto, en la mesa cada vez había menos pan, menos carne y casi nada de leche. El frasco crecía, pero el hambre también. Llegó el día en que don Ernesto decidió probar si todo su esfuerzo había valido la pena. Con el frasco lleno bajo el brazo, caminó hacia la tienda del pueblo, seguro de que finalmente tendrían comida suficiente. Mateo lo seguía, saltando a su lado, lleno de ilusión. Con orgullo, don Ernesto puso las monedas y billetes sobre la mesa y pidió: 3 costales de maíz, por favor. El comerciante los miró sin emoción y dijo, con voz seca: «No alcanza, viejo. Con esto apenas te llevas 1,5». Don Ernesto abrió los ojos incrédulo. La inflación había devorado su ahorro. El frasco que parecía un tesoro, ahora se sentía inútil. Cada moneda, cada billete, se había reducido a un montón de papel y metal sin valor. Mateo lo miraba confundido y preguntó con voz temblorosa: «¿Y qué sirve ahorrar, abuelo?». El anciano sintió un golpe en el pecho, como si el aire se le escapara. Caminó hacia el corredor, se sentó bajo la noche oscura y abrazó sus brazos. El viento frío le helaba la piel, mientras sus pensamientos giraban. Flojo antes, esclavo después, y burlado por el dinero. Por primera vez, no vio salida. Doña Clara lo observaba en silencio, con el corazón apretado. Nada de lo que él había hecho parecía suficiente. El esfuerzo se había vuelto una carga y el futuro, un lugar incierto. Mateo, con su voz suave, buscaba consuelo. «Abuelo». Don Ernesto bajó la mirada. No podía responder. Solo sentía el peso de los años y la lección amarga. El ahorro sin acción no alimenta, no produce, y puede incluso arruinar la esperanza. Mientras ves esta parte, dime en los comentarios: ¿tú qué harías si estuvieras en el lugar de don Ernesto? Responderé a todos tus comentarios. Los días siguientes fueron amargos. Don Ernesto apenas podía llenar los sacos de algodón y la vida en la casa se hacía cada vez más dura. Mateo miraba con ojos hambrientos. Doña Clara tosía en las noches y él sentía como el peso del mundo se le caía encima. Pero una mañana, sentado en el corredor con la mirada perdida, algo cambió. Observó a un vecino pasar con una canasta llena de huevos blancos, ordenados, brillando bajo el sol de Texas. Otro vecino caminaba con botellas de leche fresca, el vidrio tintineando suavemente mientras avanzaba. Ambos caminaban confiados, sin cheques, sin frascos escondidos, llevando algo que producía valor real. En ese instante, la voz de Mateo resonó en su memoria. «Abuelo, ¿y si en vez de guardar dinero compramos gallinas?». Al principio, la idea le pareció un simple capricho de niño, pero ahora, en medio de la oscuridad de su corazón, sonó como una chispa encendida. No dudó. Reunió todas las monedas y billetes que quedaban en el frasco, los contó con cuidado y se dirigió al mercado con paso lento y la cabeza baja. Regresó con unas cuantas gallinas flacas, nerviosas, que soltó en el patio de la casa. Mateo corrió tras ellas, riendo y aplaudiendo. Don Ernesto las observó en silencio por un momento y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza iluminando su corazón. Aquello era más que unas aves. Era el inicio de algo propio,
algo que podía crecer, producir y alimentar a su familia. Los primeros días fueron lentos y difíciles. Las gallinas apenas ponían 1 o 2 huevos al día. Doña Clara los cocinaba con cuidado, dividiéndolos en porciones pequeñas como si fueran un tesoro. Mateo los recogía con entusiasmo y aprendía a valorar cada uno. Poco a poco, lograron vender algunos a los vecinos, recibiendo a cambio unas monedas que parecían oro. Don Ernesto, que hasta entonces solo había conocido los cheques y el frasco, comenzó a escribir en un cuaderno viejo. Sus letras eran torcidas, cometía errores en las cuentas, pero anotaba cada huevo, cada venta y cada gasto. Con cada anotación sentía que algo suyo estaba tomando forma, algo que producía valor de verdad. Con el tiempo, el patio comenzó a llenarse de cacareos. Las gallinas crecían, nuevas aves llegaban y el negocio empezó a multiplicarse. Los vecinos venían a comprar con regularidad. Don Ernesto, ¿tendrá huevos para mañana? Claro, venga, que tengo unas docenas frescas. Don Ernesto, antes aplastado por la rutina y la frustración, ahora sentía orgullo en su trabajo. Cada venta era un logro tangible, un fruto de su esfuerzo y de su decisión de poner en acción lo que antes guardaba inerte en un frasco. Mateo corría entre las aves, doña Clara sonreía mientras recolectaba los huevos, y la familia comenzaba a saborear los primeros frutos de la verdadera seguridad, producción, constancia y crecimiento. La mentalidad de don Ernesto cambió por completo. Entendió que el dinero guardado podía morir en un frasco, pero aquello que producía, crecía, se multiplicaba y siempre tenía valor. El ahorro pasivo quedó atrás. La acción y la inversión en algo que generara vida se convirtió en la nueva regla de su hogar. Un día, mientras sostenía un huevo en la mano, don Ernesto llamó a Mateo. Sus ojos reflejaban orgullo y sabiduría. Mira, hijo, dijo con voz firme, esto vale más que un frasco lleno de billetes. Esto alimenta, se multiplica y nunca pierde su valor. Mateo lo abrazó, entendiendo de manera inocente pero profunda la lección que su abuelo le estaba transmitiendo. El dinero guardado se muere, pero si lo haces producir, siempre tendrás algo en la mesa y en la vida. Doña Clara, observando en silencio, sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba llena de luz y esperanza. El frasco de vidrio que don Ernesto había llenado de monedas y billetes quedó olvidado bajo la cama, vacío como las ilusiones antiguas. La familia había aprendido algo invaluable. La riqueza no está en guardar dinero, sino en hacerlo crecer, en ponerlo a trabajar para generar frutos reales. Los pequeños pasos, como comprar unas gallinas flacas, se habían convertido en la base de un cambio profundo. Don Ernesto caminaba por el patio lleno de gallinas, viendo a Mateo correr entre ellas. Cada huevo recolectado, cada venta hecha y cada sonrisa compartida eran la prueba de que el esfuerzo dirigido y la acción valían más que cualquier ahorro estéril. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte más relatos como este. Y ahora, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir descubriendo historias que te harán vibrar de emoción. Nos vemos en la próxima.